Bienvenidos a su programa, el canal digital Torre Fuerte es Jehová. Desde la hermosa ciudad de Barranca, así es, desde el hermoso país del Perú, me da la alegría y el gozo de estar con cada uno de ustedes a través de este programa. Soy su hermano y amigo y misionero Yeser Marcial Bravo Zúñiga, y ya está con nosotros el día de hoy el pastor y amigo de este programa, el pastor Salomón Tuyú, desde Cozumel. Amén. Bueno, pues saludos, Gesser, Dios te bendiga, saludos a tu audiencia, y para mí es un honor poder participar en esta semana que pasó. 2 veces estuvimos en programa, y esta prácticamente es la tercera de estos días cercanos, verá, a lo que es la semana mayor. Y es un honor hablar de un tema que es fundamental para todo cristiano, que tiene que ver con la resurrección del Señor Jesucristo, el milagro de milagros. Gesser, adelante. Así es, si Jesucristo no hubiera resucitado, como dijo el apóstol Pablo en Primera de los Corintios capítulo 15, yo quiero leer Primera de los Corintios capítulo 15, a mí me gusta esta palabra, Primera de los Corintios capítulo 15, cuando dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Alabado sea el nombre de Dios, Pastor Salomón. Totalmente, y esa declaración podemos decir que son de las primeras declaraciones de fe en resumen que la iglesia tuvo. Tenía que ver con la resurrección del Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección, que básicamente son centrales en la predicación. Tanto la cruz es central en la predicación, como también lo es su sepultura y su resurrección. ¿Por qué razón, Gesser? Porque, como bien lo dice allá más adelante en el capítulo 15 mismo, porque es el gran capítulo de la resurrección, en ese mismo capítulo dice que si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, pues seríamos los más dignos de conmiseración y lástima de todos los hombres. Pero no solamente en esta vida está nuestra esperanza, sino después de esta vida, en la resurrección por toda la eternidad. Ahí está nuestra esperanza de gloria. Y si Él resucitó, es el argumento frecuente del apóstol Pablo, incluso del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses, porque dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, así mismo va a ser la resurrección de los que mueren en Cristo Jesús. Así que esa es la esperanza. Nuestra esperanza está basada en que Él se levantó de entre los muertos, porque si imagínate que Él no se hubiera levantado de entre los muertos, ya sería, Gesser, como tú mismo lo predicaste en un programa anterior, ya sería en una tumba fría, como cualquiera de los líderes, como Mahoma, como Siddhartha Gautama Buda, como cualquiera de los líderes que puedan proclamarse iluminados o mesías, y simplemente diría: aquí yacen en esta tumba. Pero cuando van a la tumba, el Señor Jesucristo dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Y eso es impactante, Gesser. Esa es nuestra esperanza. Porque Él vive, podemos vivir el mañana, Gesser. Adelante. Así es, Pastor Salomón. Qué alegría, qué gozo, hasta el pueblo aquí del programa está contento, porque Jesucristo nos da vida, nos ha dado vida, aunque nosotros, como dice la palabra del Señor, porque estábamos condenados, estábamos bajo condenación, pero Él nos dio vida. Si Él resucitó, yo también resucitaré, y si Él me dio vida, yo también viviré. Yo tengo la esperanza, lo que el Señor Jesús nos dejó en su palabra, que fue a preparar lugar para nosotros. Qué gozo, qué alegría, Pastor Salomón. Siendo las 6 de la tarde con 40 minutos, yo creo que ya es conveniente de iniciar este programa, ya orando al Señor para iniciar esta cronología de la resurrección,
un tema muy espectacular. Ha habido muchas preguntas, que ha habido los programas anteriores. Hemos visto mucha perspicacia dentro del grupo Instrucción Teológica y además qué alegría estar con usted una vez más y qué más reunidos pues en un tema más sobre el tema de Cristología y hablar de la resurrección es algo hermoso. Pastor Salomón. Amén. Vamos a orar. Señor, en este momento te damos muchas gracias porque nos permites meditar en tu palabra y en este tema que es el milagro de los milagros, el milagro más grande hecho por nuestro Señor Jesucristo, es levantarse de entre los muertos, porque Él no fue asesinado, Él puso su vida y Él mismo tuvo el poder para volverla a tomar, regresando triunfante de entre los muertos, Señor, y es para nosotros la doctrina central, la resurrección de la que vamos a hablar. Acompáñanos, ayúdanos y poder tener un entendimiento muy claro de esta temática, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, pues, Gesser, creo que es un buen momento para comenzar con este tema, acomodar los tiempos y si no hay ningún problema por ser interrumpidos, si hay alguna pregunta, no hay ningún problema, Gesser, ya que el día de hoy pensamos que no vamos a tardar, vamos a estar presentando pasos muy directos, en unos 6 pasos vamos a presentar la cronología de la resurrección, porque nos interesa llevar esta temática y que todos se vayan con una idea de cómo fue la resurrección paso a paso, y aunque no existen testigos presenciales más que los soldados que estuvieron presentes cuando se removió la piedra, y algunos también hablan de lo que es Juan cuando se habla de la túnica que estaba doblada. Es muy interesante porque algunos piensan que ese es un testigo físico de la resurrección y que incluso no solamente un testigo físico, sino que en un elemento fotográfico, según algunos estudios, puede ser un testigo presencial y hasta de explicación de esa naturaleza, de cómo fue el proceso momentáneo de la resurrección, como una irradiación de luz que quedó grabado en aquel manto del Turim. Así que esto es algo impresionante lo que vamos a ver, y comenzamos pues con la cronología para que no nos perdamos, y vuelvo a reiterar, Gesser, si hay preguntas puedes interrumpir a medida que vamos avanzando. La idea es que captemos lo que es la cronología de la resurrección. ¿Está bien? Entonces voy a hablar ya paso a paso con esta temática y poder pues ahora sí avanzar en este tema. Vamos por paso, y el número 1, vamos a comenzar con el momento en el que el Señor Jesús fue muerto. Según podemos entender, el 6º día, porque el 6º día es el día de Paraskeue. Paraskeue en el griego quiere decir viernes por la tarde. Paraskeue es viernes, quiere decir preparación para la Pascua, y podemos ver varios pasajes ya que se menciona en la víspera, el Paraskeue, que tiene que ver con la semana pascual, precisamente antes de iniciar la fiesta oficialmente de la Pascua. Yo hago diferencia ya entre la Pascua como tal, que es la muerte del Cordero Pascual, y la fiesta de la Pascua, que es el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Y este Paraskeue es la víspera, es decir, la preparación o el día antes del día de reposo. Generalmente, esa es la palabra Paraskeue, se utiliza en el griego actual para el término viernes. Eso es algo muy importante, y había en cierta manera esa precisa hora, la hora de la muerte del Señor Jesucristo, que es las 3 de la tarde, porque es entre las 2 tardes, ya lo hemos mencionado, y tenían 3 horas para que acabe ese día, 3 horas.
Es interesante que aquí en estas 3 horas, que allí se van mencionando, bueno, pues allá estamos hablando que para que acabe ese día viernes. O sea, muere el Señor Jesucristo y quedaban 3 horas. Por eso todo se hizo a prisa, porque no podía quedarse colgado en un madero. Y desde ese momento empieza el conteo de los 3 días. ¿Por qué razón? Porque no es los días, no son las horas que estuvo en la tumba, sino los días que fue de muerto, porque ahí se habla de que no permitirás que tu santo vea corrupciones a partir del momento de que la persona fallece, que empieza el proceso de la manifestación de la corrupción comenzando a los 3 días. Pero aquí en este caso estamos hablando de que el viernes muere, el sexto día viernes por la tarde, había prácticamente un proceso, es bajado, según Marcos 15:42 al 47, que me gustaría que todos puedan tener. Apunten esos textos porque es el proceso que vamos a estar analizando, según Marcos capítulo 15:42 al 47, dice de esta manera: cuando llegó la noche, porque era la preparación. Es interesante la palabra noche aquí. Cuando llegó la noche. Cuando hablas de noche, es la noche de el Parasquehue, es decir, la noche del viernes, es decir, la noche del sexto día, la noche del 14 de Nisan. ¿Cuál es la noche del 14 de Nisan? Porque aquí en este sentido, la parte final del día, recuerden que a las 6 de la tarde termina ese 14 de Nisan. La noche es lo que se le conoce como la tarde-noche, cuando ya empieza a oscurecer, pero todavía sigue siendo el día 14 de Nisan. No está hablando ya del día de reposo, no, sino que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, víspera para el día de reposo. Es decir, no había dado las 6 de la tarde, porque si ya era las 6 de la tarde, ya hubiera dicho cuando llegó la noche de ese día de reposo, por ejemplo, pero no, cuando llegó la noche de la víspera, y está aclarando el pasaje que es la noche de ese mismo viernes que termina a las 6 de la tarde. O sea, no había terminado a las 6 de la tarde cuando era el día de la preparación, la víspera de reposo, y a punto de iniciar el día de reposo, cuando sucede este relato. Dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Todavía es viernes. Eso es importante entender. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto tan rápido, fíjate, porque es todavía ese viernes. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba acabado en la peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, también miraron, escuchen esto, este mismo viernes miraron dónde estaba puesto el cuerpo. Esa es la primera parte que hay que entender, es esto, que ese mismo día que murió, antes de las 6 de la tarde, pero ya en la parte de la noche, pero antes de las 6 de la tarde, ellos se entregaron al cuerpo del Señor, fue sepultado. Dice: esto fue cuando llegó la noche del mismo sexto día, pero aún no era día de reposo, sino que era su víspera. Ahora, Mateo 27:57 respalda esto que yo estoy hablando acá. Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y mandó que le diesen el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una piedra, a la entrada del sepulcro se fue, y estaban allí María Magdalena, la otra María, sentadas delante del sepulcro. Esto es importantísimo. Saludos allá a nuestro hermano Daniel Enrique, locutor. Bueno, ya estamos hablando aquí de la cronología de la resurrección, y estamos hablando cuándo fue sepultado el Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí nos dice Parasquehue, viernes por la tarde. Y aquí es interesante que dice cuando llegó la noche de ese mismo viernes, que culmina a las 6 de la tarde. Esto es muy
pero muy importante que se entienda. Ahora, ¿vieron dónde fue puesto el cuerpo? Las mujeres en esa misma ocasión. ¿Y qué es lo que pasó más en esa misma hora? ¿Qué pasó más? Vamos a ver Lucas 23, 53, Lucas 23, 53, que aquí, aunque lo voy a comentar un poquito más en el próximo punto, lo voy a leer para que tengan una idea general de lo que está sucediendo en esta parte importante, 23, 53 al 56, que dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación. Vuelve a enfatizar Lucas en el versículo 54 que era el Parasquehue, es decir, era el viernes y estaba para comenzar el día de reposo. Está muy claro aquí, Lucas lo está corroborando lo que yo estoy explicando. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y volvieron al sepulcro y como fue puesto el cuerpo vieron. Y vueltas, ese mismo viernes, oiga bien, vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Es decir, antes de que llegue el día de reposo, compraron una primera dotación de lo que son especias aromáticas y ungüentos. Esto es algo muy importante tomarlo muy pero muy en cuenta. Es el número 1. Dicho esto, pasamos al número 2. Ya entendimos que fue descolgado antes de que acabe y la expresión que dice noche es la noche antes de las 6 de la tarde. Esto es importantísimo que entendamos el concepto arameo que ahí se está hablando de esa costumbre. Vamos al sábado. El sábado, el séptimo día, reposaron. ¿En qué momento reposaron? Luego de preparar especies y ungüentos para el cuerpo de Jesús. Aquí hay que entender esto. Esta es la primer dotación de la preparación de ungüentos. Dice ungüentos para el cuerpo de Jesús. Es el día, tarde y noche anterior. Esto es importante que lo entendamos cuando se dice el día anterior, que aquí, fíjate, 54 de Lucas 23, era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Cuando habla de día, está hablando precisamente de que era todavía el 14 de Nisan y era la parte final de ese día por terminar, pero todavía era el viernes cuando compraron la primer dotación de especie para ungir el cuerpo. Era día tarde noche anterior, según Lucas 23:56 dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Este día de reposo que ahí se menciona era muy particular porque en el libro de San Juan dice que era un día de reposo de gran solemnidad. ¿Por qué de gran solemnidad? La razón era doble o triple, pero doble porque en primer lugar era el sábado semanal y que no era algo, fíjate que es interesante, no era algo que había, no era algo que se había hecho de alguna manera común, no comúnmente caía, no cada año caía en viernes, no. Eso de que cae en viernes ahora por la forma en que se fecha la Pascua cristiana, que es completamente diferente, no es la forma en que se agendaba la Pascua en los tiempos bíblicos. La razón por la que se hace así ahora, que es cercano a la luna llena más cercana del 21 de abril, es para que pueda caer en viernes. Sin embargo, no es la forma en que se agendaba la fiesta de la Pascua. Podía caer en cualquier día, pero en el cristianismo se hizo totalmente diferente para que se pueda hacer una conmemoración totalmente distinta y que se pueda distinguir de las Pascuas judías también. Esto es algo muy interesante, que es un tema de mucha discusión, de mucho debate, y que tiene una razón de ser, tiene una explicación. Pero en esa ocasión, justamente, sí cayó conforme Levítico 23 mandaba en las fiestas. Por eso era de gran solemnidad, pero aparte de esto, tenía
era de gran solemnidad porque se observaba como primer día de la fiesta de los panes sin levadura y porque era un sábado semanal. Así que todos esos sacrificios se juntaban y se hacían al mismo tiempo, uno por ser el sábado semanal y otra por ser el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Así que esto es algo espectacular y fue milagroso que cayó también justamente en esa Pascua del Señor y que pudo cumplirse perfectamente las profecías del 14, 15 y 16, que es la fiesta de las primicias para la resurrección. Así que, bueno, dicho esto, ya entonces descansó el sábado, que era el sábado semanal y el sábado del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vamos pues al número 3. Luego de las 6 de la tarde del sábado, terminó todo ese sábado de 6 a 6 y por fin descansó el Señor ese sábado de 6. Interesante, quiero decirles algo. Mientras ya era sábado, cuando ya era sábado, entonces los principales fariseos sí fueron ante Pilato para decir, ya que pusieron su cuerpo en esa tumba, violando el sábado, fueron a hablar con Pilatos y a decirle, queremos que pongas allá guardias. Esto es interesante lo que ellos, los únicos que no descansaron fueron ellos, porque el Señor Jesucristo descansó, las mujeres descansaron, los discípulos descansaron, pero estos hombres no descansaron. Pero luego de las 6 de la tarde del sábado, para el judío ya es primer día. Aunque para nosotros todavía sigue siendo sábado a las 6 de la tarde, para el judío ya es primer día de la semana, es decir, ya era 16 de Nisan, porque muere el 14, todo el sábado es 15 y el 16 ya es primer día de la semana a partir de las 6 de la tarde. Las mujeres ese 16 hicieron una primer visita. ¿A qué horas? Esto es importante que yo lo explique porque Mateo 28:1 para muchos puede ser confuso, pero cuando tú vas al griego y ves los términos que se utilizan en ese pasaje para poder describir, te vas a dar cuenta de qué horario está hablando, porque los arameos tenían dos formas del día de 24 horas y día de 12 horas. Aquí está hablando del día de 24 horas, que comienza a las 6 de la tarde. Dice el versículo 28, pasado el día de reposo, es decir, cumplido. La palabra aquí pasado quiere decir cumplido. 28:1 de Mateo. Cumplido el día de reposo. Al amanecer del primer día de la semana, pero aquí no está hablando de las 5 de la mañana, no. Al amanecer, es decir, Epson Sabatón, dice, ya pasó el sábado, se cumplió la observación del sábado. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde. Pero aquí el término griego es interesante porque el griego dice opse Sabatón y la palabra opse se utiliza para mencionar el inicio del día inmediatamente después de lo que se le puede llamar el ocaso, es decir, cuando el sol se oculta. Eso es interesante porque en este ocaso que aquí se está mencionando, y cuando dice pasado el día de reposo, al amanecer, aquí el término amanecer entonces no se está refiriendo a lo que es la salida del sol, sino cuando el sol se ocultó. Por lo tanto, no se está refiriendo al día de 12 horas, sino al día de 24 horas. Esto es muy importante que lo entendamos, porque si no, tú vas a leer aquí que al amanecer del primer día de la semana y vas a decir, bueno, pues a las 6 de la mañana. No se está refiriendo a la salida del sol, sino está refiriendo al ocaso, no a la aurora. Ahora aquí dice, pasó el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, está diciendo inmediatamente cuando se cumplió el sábado, dando las 6 de la tarde, ¿qué hicieron estas mujeres? Lo que hicieron es que esas mujeres vinieron, María Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. Aquí hay importante en ese versículo 1 de Mateo 28 que hay un espacio entre el 1 y el 2, porque simplemente el versículo 1 está narrando que cuando llegó ese día, ellas fueron a ver el sepulcro. Note bien, la diferencia es entre esta visita y la de la madrugada, es que aquí no llevaron especias, ellas fueron a ver.
¿Por qué fueron a ver? Porque recuerden que la primer dotación de especias la compraron precisamente el día viernes antes de que entre el día de reposo. Compraron la primer dotación de especias. Sin embargo, no sabemos la razón de la segunda dotación de despensas, de especias, pero les quiero decir algo, que es muy probable que no hayan completado las especias, o es probable que haya habido otra donación para comprar más especias, pero es interesante porque recuerden que en el ministerio del Señor hubo 3 ocasiones en que fue ungido. 2 veces de ellas fue en esta semana, porque fue ungido 6 días antes de la Pascua en casa de Lázaro en Betania, y también fue ungido en casa de Simón. Así que en esa semana, el día miércoles. Por lo tanto, encontramos que fue ungido, como él dijo, para mi sepultura. ¿Por qué? Porque cuando el viernes lo bajan de la cruz, no lo ungen. Fue así algo rápido, lo envuelven en sábanas, lo ponen, pero no tuvo ese ritual, por eso fue ungido antes en vida. Pero ahora ellas van a hacer una visita, se llama sentimental, porque allá dice, fueron a ver, o sea, cómo estaba el sepulcro donde fue depositado. No fueron a ungir al Señor, recuerden, fueron a ver. Y al ir a ver, lo que pasó allá en el versículo 1, en el versículo 1 que fueron a ver, ellas regresan de nuevo esa misma ocasión. Y el versículo 2, donde dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, es que no estaban presentes ellas todavía. Eso fue cuando los soldados, aquí no está enfocando todavía eso. Ellas solo fueron a ver y vieron el sepulcro y regresaron también, ya preparando regresaron para preparar esas especias. Esto es algo muy importante, este versículo 1, pero el versículo 1 y el versículo 2 hay horas de diferencia entre lo que pasó en esa visita, porque ellos cuando fueron a ver, inmediatamente que terminó el sábado, fueron a ver el sepulcro, a ver, eso se llama una visita sentimental, y una vez que ya tienen toda la información, ya venían y volvieron a adquirir otras especies, como vamos a ver a continuación. Entonces, hasta ahí termina ese versículo, porque el versículo 2 ya está narrando un hecho, el hecho mismo de la resurrección, que es muy probable que haya sucedido más en la noche o a medianoche. No estamos tan seguros exactamente, pero ahí el texto nos puede dar algunas referencias. Ahora, el número 4, ya, hasta aquí estamos bien. Número 4, acabado el sábado, luego de la puesta del sol, en el amanecer del nuevo día de 24 horas, de 6 a 6 p.m., comprarían más especias para ungirle muy de mañana. Es decir, cuando ellas regresan del sepulcro, vienen del sepulcro y compran más especias. Ese mismo primer día de la semana, que comenzó a las 6 de la tarde del sábado de nosotros, ellos fueron a comprar más especias para ungir al Señor muy de mañana. Así que ellos ya tienen una dotación que compraron el viernes, y ahora el primer día de la semana en la tarde, después de que regresan del sepulcro, van de nuevo a comprar más especies. Vamos a ver Marcos 16, versículo 1, donde también se utiliza el término día, hablando de 24 horas, hablando del ocaso del sol. Dice, cuando pasó el día de reposo, es más claro Marcos acá, María Magdalena, María Salomé, María, madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Es decir, lo que está diciendo es, ya fueron al sepulcro a ver, regresaron y compraron más especias. ¿Cuándo? Pasado el día de reposo, después de las 6 de la tarde. Eso es lo que está diciendo, aunque Marcos no menciona la visita que menciona Mateo. Sin embargo, está diciendo que fue ese mismo primer día de la semana, que ya había comenzado a partir de las 6 de la tarde. Y por eso es que hay la diferencia. El versículo 2 ya presenta otra escena cuando dice, y muy de mañana. O sea, después de que prepararon las especias, descansaron, y después muy de mañana salieron. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que es muy claro que la cronología que estamos viendo. Por eso Lucas 23, 54 al 56, el pasaje que leímos hace unos momentos nos va a recordar qué es lo que habían hecho
ellas, ¿verdad? Nos está diciendo que ya había pasado el día viernes, lo de Lucas 23:56, porque ellas compraron especias, y la del domingo, la del primer día de la semana que comenzó el sábado a las 6 de la tarde, esa es precisamente la segunda dotación de especias que habían comprado. Muy bien. El 5, número 5. Después que compraron esto, en realidad lo que pasó después de eso, antes del 5, sucedió la escena misma de la resurrección. La escena misma de la resurrección es el momento cuando se dio la resurrección. Cuando las mujeres estaban los soldados, se quitaron, regresaron a preparar especias. Pues en ese trayecto de tiempo, que tal vez abarque las 12 de la noche, 11 de la noche, 1 de la madrugada, no sé exactamente a qué hora, pero en una hora muy de mañana, antes, mira, después de que las mujeres hicieron su visita sentimental, pero antes de que regresaran, sucedió la resurrección como tal y quedó bien fijado en la mente y en la experiencia de estos soldados. Así que esos soldados romanos, oiga bien eso, son testigos presenciales del momento del poder de la resurrección. Ellos experimentaron ese momento de la tumba que con un terremoto, como lo dice la escritura. Es impresionante que la piedra es removida, porque los soldados no lo iban a remover, ellos estaban de custodios allá y no iban a remover la piedra. Yo no sé si en la primera visita que hicieron en ese día después de las 6 de la tarde le dijeron, oiga, ayúdenos con la piedra, no sé, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que en ese preciso momento, cuando viene la resurrección, la piedra es removida. Y esto es impactante para los soldados que van a dar el anuncio. Y cuando ellos van a dar el anuncio a esa hora, que prácticamente estamos hablando de la madrugada, pero muy de mañana, el primer día de la semana, muy de mañana podría ser ya, en este sentido de Marcos 16:2, porque lo va narrando Marcos. Marcos ya mencionó que fueron a preparar especia y que muy de mañana después, ya hablando del amanecer, ellas fueron pensando quién nos va a remover esa piedra que está en el sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Aquí está hablando ya de lo que podríamos llamar ya no el ocaso, sino la aurora, cuando sale el sol, muy de mañana. Y aquí es donde se da. Es interesante esto porque nos damos cuenta que esta aurora va a representar el momento cuando vinieron al sepulcro ya salido el sol. Esto es otro momento y este es el momento exacto de la resurrección, cuando venían ellas con las especias que iban a compartir. Y número 6, fíjate, en la resurrección se dio. En ese sentido, podríamos hablar de la escena, todas las escenas cuando ellos ven la tumba vacía, cuando regresan y le dicen a Pedro qué había sucedido, cuando Pedro y Juan vienen corriendo y Juan se adelantó y entró a la tumba Pedro porque Juan se quedó parado afuera, y después regresan y afuera estaba también María. ¿Dónde han puesto a mi Señor? ¿Dónde? Que cuando vio, supuestamente pensó que era el hortelano. ¿Y qué es lo que pasó? Que era el Señor Jesucristo quien le había dicho, no te aferres a mí, porque aún no he subido a mi Padre. No te aferres, dice la traducción. Entonces es interesante que pasa todo esto y ya este testimonio quedó. No está el cuerpo. Inmediatamente, sin embargo, al no ver el cuerpo, la idea es, alguien se ha robado el cuerpo. No pensaron en la resurrección. Estamos hablando de que la resurrección no es algo que ellos se inventaron, porque ellos ni creyeron en la resurrección. Quedaron velados en el tema. ¿Y qué pasó? Que prefirieron pensar en conjeturas, que tal vez alguien se robó el cuerpo y que no sabemos qué sucedió. Alguien está conspirando
que se han llevado el cuerpo del maestro. No los culpamos humanamente hablando. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, estaban en medio de esas dudas y empezaron cada uno a decepcionarse, a irse, como luego sucedió el número 5, que pasó ese primer mismo día de la semana, el número 6, antes de las 6 p.m., ese mismo día, es domingo, perdón, ahí estoy mal, ese mismo domingo, aquí la palabra lunes hay que quitarlo, ese mismo domingo se apareció a los dos caminantes de Maús, que es el primer día de la semana, según Lucas 24:13 dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y eso es interesante, que en ese trayecto de caminar decepcionados, el Señor se aparece, y eso ya es en el mismo día, pero en la parte de la tarde, antes de las 6 de la tarde, ese mismo domingo. Así es la cronología de la resurrección. Y encontramos por lo menos unas 13 apariciones de el Señor en este sentido. Así que, mis queridos hermanos y amigos también que nos están acompañando en este momento, damos por concluida esta primera parte de la exposición de lo que es la resurrección del Señor, y nos damos cuenta de qué manera fue algo impresionante. Así que yo quiero dejar lugar para que allí nuestro hermano Gesser, si hay preguntas, pueda ayudarnos y podemos desarrollar con la ayuda del Señor las respuestas. Pero básicamente lo que presenté a continuación es la cronología que debemos de estar bien entendidos de cómo sucedió paso a paso, porque de pronto hay mucha confusión y no se logra captar el orden de la resurrección. Así que adelante, voy a dejar lugar para que por allá Gesser, si hubiera alguna pregunta, pueda ayudarnos en ese tema, porque la fijación del tiempo de su resurrección es muy clara. Fue al tercer día de su muerte y fue sepultado en la tarde del sexto día de la semana y resucitó en la madrugada del primer día de la semana siguiente. Es del tercer día. Estuvo en el sepulcro prácticamente, si ustedes quieren, 2 noches, un día, fragmentos de otro, pero se le dice al tercer día, exactamente al tercer día, 14, 15 y 16. Al tercer día, él se levantó cumpliendo todas las escrituras que hablaban de ese evento tan importante. Adelante, Gesser. Bueno, Pastor Salomón, muchas gracias hemos estado escuchando atentamente la ponencia el día de hoy sobre la cronología de la resurrección de Jesús, Pastor Salomón. La pregunta ahí sería la siguiente: para que pueda concordar, ¿no?, la semana y los 3 días, ¿se contaría desde el jueves o el miércoles? Bueno, al tercer día es muy sencillo. Si muere el viernes, resucita, como dije, el viernes, porque en primer lugar, esa es la expresión que se utiliza para preparación, y resucitaría el domingo. Sería al tercer día exactamente. Cuando se habla de días y noches, ya lo expliqué en el primer programa, que es una locución que tiene que ver o que significa al tercer día. Así que lo que se tiene que entender es los usos metafóricos y los usos también locales del término, ¿verdad? El tercer día es el significado más importante. ¿Por qué? Porque es el más mencionado y es el que define que el Señor se levantó al tercer día. Y así es, ¿verdad? Si se levantó el domingo, como se entiende mucho de la escritura del testimonio y como es la cronología lo muestra, prácticamente estamos diciendo de que murió un viernes y al tercer día exactamente él se levantó. En cualquier parte del día es contado como el tercer día. Exactamente, si murió el viernes y se levantó el domingo, eso es el tercer día. No necesitamos buscar horas, no necesitamos buscar día y noche, sino es al tercer día. Así es como lo entiendo en este sentido. Y creo que es la forma en que la cronología que se muestra, que hemos explicado,
es muy, muy clara al respecto. Pastor Salomón, ¿cuál es el valor de la resurrección en nuestros días? Mire, el valor de la resurrección tiene varios elementos. En primer lugar, la esperanza. La esperanza, ¿por qué? Porque si Él se levantó triunfante de entre los muertos, Él es nuestra esperanza. Ahora, ¿qué esperanza sería si Él nos promete resurrección y Él mismo no se hubiera levantado de entre los muertos? Adiós a nuestra esperanza. Pero al momento de levantarse de entre los muertos, y estamos hablando, fíjate qué interesante esto, Gesser, porque cuando se habla de levantarse de entre los muertos, no está hablando solamente de una especie de sobrevivencia del alma, sino que se está hablando de resurrección, es decir, de estar en pie físicamente. Es la resurrección, es volver a incorporarse del cuerpo. Eso es lo que significa resurrección, el tomar otra vez el cuerpo. Entonces, esto es la esperanza, que este cuerpo que ha sido dañado, debilitado por el pecado, va a ser transformado y se va a levantar con poder. Esa es la esperanza que tenemos. Por lo tanto, todas las necesidades, todas las vicisitudes que pasamos aquí van a tener una esperanza en qué, en que si creemos que Jesús murió y resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Esa es la esperanza. Eso es uno de los valores importantes que la Escritura nos promete, que existe una vida eterna. Hay una expresión en el que el Señor Jesucristo lo utiliza para hablar del valor de la resurrección, cuando habla de la resurrección él y dice a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque allá es donde se presenta Dios. ¿No habéis leído que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Y por lo tanto, si Dios es vivo, es real, es porque hay una resurrección. Y entonces el Señor Jesucristo, si no está en la tumba y ascendió como lo presentan los testigos, quiere decir que en este momento Él está vivo y está esperando por su regreso. Y no solamente Él está vivo, pero si no es Dios de muertos, sino de vivo, todos los que duermen en el Señor están en su presencia también y están vivos en algún lugar. ¿En qué lugar están? La Biblia dice que están en su presencia, pero podríamos decir que están en el paraíso de Dios, de acuerdo a los pasajes bíblicos, pero lo principal es que están vivos y que esperan a su regreso. Y por lo tanto, si Él vive, nosotros también viviremos. Adelante, Jesús. Bueno, así es. Hay un himno, bueno, nosotros cantamos en la iglesia donde yo congrego. Dice, y es muy conocido porque Él vive, yo triunfaré mañana. Así es, ¿no? Él vino a esta tierra para darnos vida, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él él no dijo a su padre, padre, yo no voy a ir, no, Él dijo, yo voy porque amo al mundo y porque amo al mundo entregaré mi vida. Y por eso Isaías dice que como oveja fue llevado al matadero, Él enmudecido, Él no abrió su boca y Él llevó nuestras enfermedades, nuestras llagas, nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Pastor Salomón, la pregunta sería, ¿cuánto valor estamos dando a la cruz de Cristo y a su resurrección? Es totalmente cierto. De hecho, el apóstol Pablo habla muchísimo sobre el tema de la cruz de Cristo y también habla de la resurrección, que son temas prácticamente centrales porque se centran en la obra del Señor Jesucristo. Y esto tiene una aplicación, devocional, una aplicación personal hoy para mí. Sobre todo para nuestros oyentes que son cristianos o que el día de hoy han pasado por todas estas vicisitudes de la pandemia, que han perdido seres queridos. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando un familiar fallece? Se nos habla
de los muertos en Cristo. Es interesante que los muertos en Cristo, aquí radica la esperanza, que con la muerte no termina todo. Fíjate que la esperanza también que se nos da a los creyentes, porque al fin del día, mueren los justos y mueren también los injustos, pero hay una diferencia, que el injusto muere sin esperanza. Pero el justo, el creyente, muere con esta esperanza bendita. Y esto es lo que hace la diferencia en el diario vivir. Porque al final, alguien digo, pues, ¿qué diferencia hay si al final los cristianos también mueren? No solamente mueren los inconversos, sí, pero el cristiano muere con esa esperanza. Y esa esperanza es la que le da la fortaleza para enfrentar en la hora de la muerte toda esta situación. ¿Y esto en qué se basa? Esa esperanza se basa en la resurrección del Señor Jesucristo, porque si Él tuvo poder para levantarse Él mismo, Él tiene poder para levantarme también a mí de entre los muertos, Gesser. Adelante. Bueno, Pastor Salomón, bueno, fue muy bonito el tema el día de hoy. Bueno, culminando ya casi la cronología de la resurrección de Cristo. Pastor Salomón, sin antes, yo quiero decir unas pequeñas palabras con esta alabanza que yo les comenté, que dice así, ¿no? Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su pie, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida va de más y más solo por Él. Amén. Un día estaremos ante su Amén. presencia. Si Él resucitó, Pastor Salomón, ¿cuánto más nosotros? Es una alabanza muy bonita. Amén. Bueno, yo no soy cantante, pero vamos ahí un poco a poco. Gloria a Dios. Porque Él vive, Aleluya. triunfará mañana, Bueno, Pastor Salomón. amén. Pero el Y mensaje vamos a... que trae esa alabanza Dígame. es muy clara. El mensaje es muy claro y es una verdad grande que ha sido la diferencia en las misiones, el mensaje que tienen todas las demás religiones. Por eso es que decíamos que, fíjate, quienes estaban felices porque se había hecho un hallazgo dentro del budismo acerca de la tumba, se había descubierto la tumba de Siddhartha Gautama Buda y esto trajo una fiesta dentro de los budistas. Imagínate, porque ya encontraron la tumba de Buda y sus posibles restos y esto les trajo alegría. Pero lo que a los creyentes nos trae alegría es que la tumba del Señor Jesucristo está vacía.
Y dentro de los misioneros precisamente hablan de una historia, ¿no? De cómo compartían la historia a una niña acerca de la resurrección a una niña musulmana, y ella entendió del poder del Señor Jesucristo que se levantó entre los muertos. Y entonces por allá dice que ella, cuando escuchó eso de que Jesús se levantó de los muertos, pues llevó una idea, una fotografía de su, ahora es el líder, Mahoma, de su profeta, y escarbó y enterró, y dijo, voy a esperar 3 días para ver si él se va a levantar. En la idea de la niña, y cuando dan los 3 días nunca se levantó, y dijo, ¿sabes qué? Él no se levantó como Jesús, así que yo creo en Jesús porque él se levantó de entre los muertos. Y es verdad, Gesser, porque esa es nuestra esperanza, el poder de un Cristo que está vivo, que removió la piedra, no para que pueda salir, sino para que nos demos cuenta que él se había levantado de entre los muertos. Por eso el ángel removió la piedra, para que nos demos cuenta que la tumba está vacía. Y ahí estaban los lienzos empacados. Y es muy probable, como dije en una de la introducción, que el lienzo sea el testigo físico, presencial del momento dentro de la tumba oscura de la resurrección, y que esa luz haya impregnado con la sangre como una especie de negativo en el cuerpo del Señor, que salió triunfante y que quedó fotografiado en esa sábana. Es muy probable que así sea, como algunos estudiosos lo comentan. Bueno, pero ahí está, hay evidencias y testimonios históricos de que la tumba está vacía y que vieron al Señor Jesucristo. 500 testigos lo vieron ascender. Así que ese es el Cristo que predicamos, y tengamos esa esperanza bienaventurada de su regreso para levantarnos de entre los muertos, Gesser. Así es, Pastor Salomón. Vamos a culminar este programa sin antes orar al Señor y agradecerle por tenerlo aquí una vez más en este programa, el canal digital Torre Fuertes Jehová. Y como sigo siempre, Pastor Salomón, usted es bienvenido, y a todos los pastores y hermanos de Instrucción Teológica, las puertas de este canal están abiertas para la disposición de la enseñanza bíblica. Si hay algún pastor, hermano, que quiera disertar una palabra de parte del Señor, una enseñanza bíblica, bienvenido sea. Usted nos avisa para coordinar y poder salir nuevamente al aire, porque este programa se caracteriza por las entrevistas, se caracteriza por las ponencias que se lleva de enseñanza bíblica, a la diferencia de otros programas, pastor, que simplemente se dedican a debatir, ¿no? Pero no verdaderamente debatir las Sagradas Escrituras, sino simplemente palabras huecas. No, nosotros queremos que la gente y los televidentes salgan de este lugar edificados. Saludamos a nuestro hermano Daniel Enrique, locutor, allá en Los Ángeles, California. Saludamos también a nuestra hermana Verónica Ramírez, allá en México, en Coahuila. Así es, y a todos los hermanos que siempre nos ven aquí en el Perú, fuera del Perú. Agradecemos a Dios por cada uno de ustedes y por la vida de ustedes, por sus familias, y que Dios venga a cuidar de ustedes en este año 2021 y mientras que estemos aquí en esta tierra. Pastor Salomón, como usted inició la oración, culmine también usted en oración, pero sin antes, pastor, amén, háblenos también del canal de YouTube para que podamos visitar, y los que quieren aprender más sobre el tema de ideología de género, estamos ya casi más de 2 meses ya con un solo tema que está siendo de edificación, viviendo tiempos difíciles, tiempos duros en los que nos tocó vivir. El mundo está patas arriba y la ideología de género entró con fuerza de nuevo en los países. Pastor Salomón, denos una pequeña, algún consejo sobre eso y cómo encontrar los temas sobre este tema. Amén. Bueno, pues estamos enfrentando una crisis mundial y un ataque agresivo a la fe cristiana, a los valores judeocristianos,
tenemos que armarnos del poder de Dios y también documentarnos para conocerlo. Ahí estamos en la página de Instrucción Teológica por YouTube y por Facebook también, compartiendo estos materiales gratuitos para que ustedes puedan ahora sí que capacitarse. Tenemos varios temas, pero ahorita estamos tocando este tema de la ideología de género. Los invitamos para que vayan, nos visitan, se suscriban y también subimos otros temas al mismo canal. Así que pues los esperamos. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias porque tu presencia nos acompaña en cada momento, en cada paso que damos. Y este tema que es tan importante conocer, porque es verdad central en nuestra fe, pero de pronto que alguien nos ponga en orden la cronología nos ayuda, porque nos invita para tener un entendimiento correcto de los sucesos que tienen relación con el hecho de la resurrección. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias y también ponemos este canal en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. La paz del Señor, Pastor Salomón, a usted y a su familia y a su ministerio, y agradecemos por su vida y por su persona, por estar aquí una vez más. Y cuando guste, Pastor Salomón, cualquier tema, bienvenido sea. Nos vemos Amén. hasta una próxima edición y la paz del Señor con cada uno de ustedes. Gloria a Dios.